Hay un momento muy específico en la vida de casi todas las personas. Un instante silencioso, incómodo, difícil de explicar, en el que algo dentro dice, esto ya lo viví. No como un recuerdo exacto, no como una escena repetida con los mismos rostros, sino como una sensación interna, la misma presión en el pecho, la misma reacción automática, la misma pregunta que aparece casi con cansancio, ¿por qué siempre termino aquí? Ese momento no llega cuando todo va mal. Llega cuando aparentemente todo cambió. Otra ciudad, otra relación, otro trabajo, otra etapa. Y aún así, la experiencia emocional es idéntica. Desde pequeños nos enseñaron a pensar el tiempo como una línea recta. Naces, creces, aprendes, avanzas, envejeces. Todo parece indicar que la vida siempre va hacia adelante. Y en un sentido, sí, el tiempo avanza, el cuerpo cambia, las circunstancias se mueven. Pero la experiencia interna no se mueve igual. Porque el tiempo puede ser lineal, pero la conciencia no lo es. La conciencia funciona por ciclos. Esto no es una idea espiritual, no es una metáfora poética, es una observación directa de la experiencia humana. Si miras tu vida con atención honesta, no con esperanza, no con culpa, empiezas a notar algo inquietante. Los conflictos importantes no aparecen al azar, se repiten. No exactamente igual, pero lo suficiente como para que algo dentro se incomode. Cambian los escenarios, cambian los nombres, cambian las edades, pero el rol que tú ocupas suele ser el mismo. Tal vez no siempre es abandono, pero siempre es la sensación de no ser elegido. Tal vez no siempre es control, pero siempre es la sensación de no poder decidir. Tal vez no siempre es conflicto abierto, pero siempre es esa tensión interna que te hace reaccionar igual. Aquí es donde la mayoría se equivoca, porque interpreta esto como mala suerte, como destino injusto, como castigo, o peor aún, como un defecto personal imposible de cambiar. Y entonces buscan escapar. Cambian de entorno, cambian de personas, cambian de hábitos externos, pero el ciclo los espera más adelante. Porque el ciclo no está afuera, está en la forma en que reaccionas. Aquí es donde entra el concepto del presente, pero no como lo repite la espiritualidad superficial. Vivir en el presente no significa no pensar, no significa ignorar el pasado, no significa dejar que todo fluya. Vivir en el presente significa algo mucho más incómodo. Darte cuenta de cómo reaccionas cuando la vida te presiona. Porque el pasado no se repite como memoria, se repite como reacción automática. Y el futuro no se construye con pensamientos, se construye con respuestas. La vida no te pone situaciones para probar tu fuerza, te las pone para mostrarte tu nivel de conciencia. Cuando una experiencia aparece por primera vez, no hay claridad, solo reacción. Cuando aparece por segunda vez, hay confusión. Cuando aparece por tercera, ya no es casualidad, es entrenamiento. Pero entrenamiento no para resistir más, entrenamiento para responder distinto. Y aquí ocurre algo clave que pocas personas entienden. La vida no avanza cuando el tiempo pasa, avanza cuando tú cambias la forma de habitar el momento. Puedes vivir 10 años y quedarte en el mismo punto interno, o puedes vivir un solo momento con verdadera conciencia y romper un ciclo completo. El presente es el único lugar donde un ciclo puede cerrarse. No en el recuerdo, no en la explicación mental, no en la esperanza futura, solo aquí, en la reacción que eliges ahora. Y mientras no lo veas, la vida seguirá repitiendo la misma pregunta, con distintos disfraces. Y cuando empiezas a verlo, cuando dejas de escapar de esa repetición y te permites observarla sin justificarte, algo más profundo se revela. Porque los ciclos no existen para castigarte. Existen porque tu sistema interno aprendió a funcionar así. La mente humana no busca felicidad, busca coherencia. Busca confirmar lo que ya conoce, aunque eso que conoce duela. Por eso, aunque conscientemente quieras cambiar, algo en ti se siente extrañamente cómodo en lo familiar del conflicto. No porque lo disfrutes, sino porque sabes cómo moverte ahí dentro. El ciclo no es el problema, el ciclo
es la señal. Cada vez que una situación se repite, no lo hace en el plano externo primero. Empieza mucho antes, en una reacción microscópica que casi nadie observa. Una tensión en el cuerpo, un pensamiento automático, una emoción que aparece antes de que puedas nombrarla. Ahí es donde se decide todo. No cuando gritas, no cuando huyes, no cuando discutes. Eso ya es el final del proceso. La vida no te evalúa por lo que haces cuando explotas. Te evalúa por lo que haces justo antes. Imagina una situación concreta, no como ejemplo superficial, sino como estructura real. Supongamos que constantemente te sientes ignorado en tus relaciones. No importa con quién estés, siempre hay un punto donde aparece la misma sensación: no ser tomado en cuenta. Externamente parece mala suerte, pero internamente el patrón es preciso. Primero hay una expectativa silenciosa, no dicha, no expresada. Luego una pequeña decepción, casi imperceptible. Después una interpretación automática: de nuevo no soy importante. Y recién entonces la reacción. Tal vez te cierras, tal vez atacas, tal vez te vuelves complaciente. Pero sea cual sea la forma, la energía es la misma. Y la vida responde a la energía, no a la historia que cuenta sobre ella. Aquí ocurre algo clave. La repetición no busca que sufras más, busca que te observes mejor. Porque mientras no veas el punto exacto donde eliges reaccionar como siempre, seguirás creyendo que el problema está afuera. El presente, entonces, deja de ser un concepto abstracto y se vuelve un lugar incómodo pero poderoso. El presente es ese segundo donde todavía no reaccionaste. Ese espacio mínimo donde podrías hacer algo distinto, pero casi nunca lo haces. Ahí vive la conciencia. Por eso muchas personas dicen: entiendo todo esto, pero en el momento no puedo cambiar. Y es verdad, porque no entrenaron su atención ahí. No se trata de fuerza de voluntad, se trata de presencia entrenada. La mayoría llega tarde al presente. Llega cuando ya reaccionó, cuando ya habló, cuando ya se defendió. Y entonces analiza, explica, se culpa o se justifica. Pero el ciclo ya se cerró, exactamente igual que antes. La vida no registra tus reflexiones posteriores. Registra tu respuesta en el momento exacto. Por eso el crecimiento no se hizo invisible. Es ese instante donde algo dentro quiere reaccionar y tú no lo sigues. No porque seas mejor, no porque seas espiritual, sino porque estás presente. Y al no reaccionar igual, rompes una cadena interna que llevaba años activa. La vida lo nota, no como premio, no como aplauso, sino como ajuste natural del sistema. Cuando respondes distinto, el escenario deja de ser necesario. Por eso, después de cierto nivel de conciencia, los problemas no desaparecen, se transforman. Se vuelven más sutiles, más internos, más silenciosos. Y eso no es retroceso, es señal de que el ciclo anterior se cerró. Pero para llegar ahí, primero debes aceptar algo incómodo. No estás atrapado en el ciclo, eres el punto donde el ciclo se sostiene. Y mientras no lo veas con claridad, la vida seguirá regresando, no para castigarte, sino para darte otra oportunidad de observar. Y es aquí donde todo deja de ser idea. Porque el ciclo no se rompe en la mente, se rompe en lo cotidiano. No ocurre en momentos extraordinarios, no ocurre en retiros, no ocurre cuando estás solo pensando. Ocurre un martes cualquiera, en una conversación incómoda, en una decisión pequeña que nadie ve. La vida no te prueba cuando estás preparado, te prueba cuando estás cansado, cuando vas tarde, cuando algo no salió como esperabas. Ahí es donde aparece el patrón real. Imagina una escena simple, no simbólica, no exagerada. Estás hablando con alguien importante para ti. Dices algo que para ti es claro, pero la respuesta que recibes no es la que esperabas. Tal vez es indiferencia, tal vez es crítica, tal vez es silencio. En ese instante exacto, antes de que hagas nada, algo se activa dentro. Ese es el momento. El cuerpo se tensa, la respiración cambia. Aparece una historia automática. Siempre pasa lo mismo.
Y sin darte cuenta, ya estás reaccionando. Tal vez levantas la voz, tal vez te justificas, tal vez te cierras, tal vez sonríes, pero por dentro te contraes. La forma cambia, el fondo no. Y luego, horas después o días después, llega la reflexión. Pude haberlo hecho distinto. Exageré. No debí decir eso. Pero ya no importa. Porque el ciclo no se rompe con análisis posterior, se rompe en el instante previo. La mayoría de las personas cree que vive muchos problemas distintos, pero si miras con atención, vive el mismo problema, expresado en contextos diferentes. En el trabajo, en la pareja, en la familia, incluso consigo misma. No es el jefe, no es la pareja, no es la situación, es la respuesta aprendida. Por eso hay personas que cambian de entorno constantemente y sienten alivio temporal, hasta que el patrón reaparece. Porque el ciclo no viaja en el mundo, viaja en la forma de responder. La vida no persigue, refleja. Aquí es donde el presente se vuelve práctico, muy práctico. Vivir en el presente no es estar tranquilo todo el tiempo, es estar atento justo cuando no lo estás. Es notar la tensión antes de hablar, es sentir la emoción sin obedecerla inmediatamente, es darte un segundo, solo uno. Ese segundo cambia todo. Porque en ese segundo, no reaccionar igual se siente extraño, inseguro, casi incorrecto. El ego quiere moverse, quiere defenderse, quiere repetir lo conocido, y tú no lo haces. No porque lo suprimas, no porque lo niegues, sino porque lo ves. Y cuando algo es visto con claridad, pierde el control automático. Ese es el verdadero trabajo interno. No es volverte pasivo, no es aguantar, no es callar siempre. A veces responder distinto es poner un límite. A veces es hablar con calma. A veces es retirarte sin resentimiento. La forma no importa tanto, la conciencia sí, porque la vida responde a la conciencia desde la que actúas. Y aquí sucede algo que desconcierta a muchos. Cuando no reaccionas como antes, el otro no sabe cómo continuar el juego. El patrón necesita dos para sostenerse. Cuando uno cambia, el ciclo se debilita. A veces la situación se resuelve, a veces la relación se transforma, a veces simplemente desaparece. No como castigo, no como pérdida, como cierre natural. Y entonces aparece algo nuevo, silencio interno. No euforia, no emoción intensa, silencio. Ese silencio es señal de integración. Es el espacio donde antes había reacción. Y desde ahí, la vida empieza a proponerte desafíos distintos. No más grandes, más precisos. Problemas menos ruidosos, más internos, más sutiles. Eso confunde a quienes creen que crecer es sentirse mejor todo el tiempo. No lo es. Crecer es tener más espacio entre estímulo y respuesta, más elección. Por eso, cuando alguien dice, he vivido mucho, pero sigo en el mismo lugar, no habla de tiempo. Habla de ciclos no observados. Porque no importa cuántas veces vivas una escena, si reaccionas igual, internamente no te moviste. El presente no te pide que cambies tu vida entera. Te pide algo mucho más específico. Que cuando llegue ese momento, no seas el mismo. Y ese cambio, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, es exactamente lo que la vida estaba esperando. Después de un tiempo, algo empieza a cambiar sin que lo fuerces. No es un cambio dramático, no hay revelaciones intensas, no hay sensación de haber llegado. Hay algo más sutil, más difícil de explicar. Empiezas a notar que ya no estás todo el tiempo en guardia, que no reaccionas con la misma urgencia, que ciertas situaciones que antes te absorbían, ahora pasan sin arrastrarte. No porque seas indiferente, sino porque ya no te identificas de inmediato. Eso es integración. La mayoría cree que integrar conciencia es mantenerse atento todo el tiempo, como si fuera un esfuerzo constante, como si hubiera que vigilar cada pensamiento. Pero no funciona así. La conciencia real no es tensión, es estabilidad. Cuando un patrón se observa suficientes veces sin ser alimentado, pierde fuerza por sí solo. No se combate, no se discute, no se elimina. Simplemente deja de ser necesario.
Esto es difícil de aceptar para una mente acostumbrada a luchar. Porque no hay sensación de victoria. No hay enemigo derrotado. Solo hay menos ruido. Y ese silencio no significa vacío. Significa espacio interno. Con espacio interno, las decisiones cambian. No porque pienses mejor, sino porque no estás reaccionando desde la urgencia. Empiezas a elegir desde un lugar más amplio, más lento, más claro. Por eso, la vida cotidiana se reorganiza sin que lo intentes. Conversaciones que antes terminaban en tensión, ahora se vuelven más cortas o más honestas. Situaciones que antes sostenías por miedo, ahora simplemente se caen. No con drama, con naturalidad, como hojas secas. Y aquí aparece algo importante. Integrar conciencia no te vuelve inmune a la incomodidad. Sigues sintiendo, sigues dudando, sigues enfrentando momentos difíciles. La diferencia es que ya no te pierdes dentro de ellos. La emoción aparece y pasa. El pensamiento surge y se disuelve. La situación ocurre y no define quién eres. Eso es vivir desde un centro interno estable. Antes, el centro estaba afuera, en la aprobación, en el control, en el resultado. Ahora, el centro está en la observación. Y desde ahí, la vida se vive distinta. No más fácil, más clara. Muchas personas confunden esta etapa con estancamiento. Dicen, ya no siento lo mismo, ya no me afecta tanto. Y creen que algo se perdió, pero en realidad, algo se asentó. La intensidad baja cuando el conflicto deja de gobernar. No porque la vida se apague, sino porque ya no necesita gritar para ser escuchada. Aquí es donde la conciencia deja de ser un evento y se vuelve un estado base. No estás todo el tiempo practicando. No estás recordándote estar presente. Simplemente lo estás. Y cuando llega un nuevo desafío, no lo reconoces por el caos, sino por la sutileza. Las pruebas ya no son explosivas, son finas, casi invisibles. Una decisión pequeña, un límite silencioso, una palabra que eliges no decir. Ahí se mide el nivel. La vida, en este punto, deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como un diálogo. No un diálogo con el mundo, un diálogo contigo. Y cuanto más honesto es ese diálogo, menos necesitas justificarte. Menos necesitas explicarte. Las acciones se vuelven simples, no fáciles, simples. Porque cuando no estás dividido internamente, no necesitas convencerte. Esto no te hace superior, no te separa de otros. Al contrario, te vuelve más humano. Más paciente, más claro, más presente. No porque sepas más, sino porque reaccionas menos. Y desde ahí, la vida sigue proponiendo ciclos, pero ya no como repeticiones inconscientes, sino como niveles de comprensión cada vez más profundos. No hay meta final aquí, solo coherencia creciente. Y cuando la coherencia se vuelve estable, el esfuerzo desaparece. Y entonces, sin darte cuenta del momento exacto, algo se completa. No hay anuncio. No hay sensación de triunfo, no hay cierre cinematográfico. Solo una comprensión tranquila que ya no necesita explicarse. Empiezas a ver tu vida hacia atrás no como una secuencia de errores, sino como un sistema de entrenamiento preciso. Cada repetición tuvo sentido. Cada conflicto cumplió una función. Cada ciclo señaló exactamente donde aún no estabas presente. Nada estuvo de más. Nada fue inútil. El tiempo, visto desde aquí, deja de sentirse como algo que se perdió o algo que te persigue. Se vuelve un escenario neutral donde la conciencia madura. Ya no preguntas, ¿cuándo va a cambiar esto? La pregunta cambia sola. Ahora es, ¿desde dónde estoy respondiendo? Y esa pregunta no genera ansiedad, genera claridad. Porque ya no estás esperando que la vida sea distinta para estar en paz. Entendiste algo más simple y más difícil a la vez. La vida cambia cuando tú ya no necesitas que cambie para estar completo. Aquí es donde muchos creen que todo termina. Pero no termina, solo se ordena. Los ciclos no desaparecen.
La existencia siempre es movimiento. Siempre hay retos. Siempre hay fricción. La diferencia es que ya no te pierdes dentro de ellos. Antes, cada situación definía quién eras. Ahora solo muestra dónde estás parado. Y eso cambia todo. Porque cuando no te identificas con el conflicto, puedes atravesarlo sin cargarlo. Cuando no te defines por la reacción, puedes elegirla. Y elegir no siempre es hacer algo distinto afuera. A veces es no hacer nada adentro. La conciencia madura no es espectacular. Es sobria. Es silenciosa. Es funcional. No necesita convencer. No necesita demostrar. No necesita salvar a nadie. Solo observa y responde con coherencia. Aquí es donde se entiende algo esencial que al inicio parecía abstracto. Vivir en el presente no es un estado elevado. Es una responsabilidad básica. Es asumir que cada reacción construye el siguiente ciclo, y que cada vez que eliges responder desde claridad, en lugar de automatismo, el sistema completo se ajusta. No por magia, por lógica interna. La vida no te premia, no te castiga, te refleja. Y cuando el reflejo cambia, no necesitas interpretarlo, lo reconoces. Hay menos preguntas existenciales, menos urgencia por entenderlo todo, menos necesidad de llegar a algún lugar. No porque te rendiste, sino porque ya no estás dividido. Y desde esa coherencia, el tiempo deja de sentirse como una amenaza o como algo que se escapa. Se vuelve espacio. Espacio para actuar. Espacio para sentir. Espacio para callar. Eso es vivir. No como concepto, como experiencia directa. Al final, no se trata de cerrar todos los ciclos. Eso nunca ocurre del todo. Se trata de no repetirlos inconscientemente, de reconocer cuándo una situación ya no necesita ser vivida otra vez, porque la lección ya fue integrada. Y cuando eso sucede, no hay fuegos artificiales. Hay algo mejor, la sensación tranquila de estar exactamente donde estás. Sin resistencia, sin expectativa, sin huida. Ahí el tiempo sigue avanzando. La vida sigue ocurriendo, los ciclos siguen apareciendo, pero tú ya no estás dormido dentro de ellos.